Bueno, Dios los bendiga. Pues vamos a orar por la palabra. Hoy el mensaje nos va a fortalecer mucho, porque la palabra es viva. La palabra dice Juan 16, 63, que las palabras que el Señor nos habla son espíritu y son vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno, por tanta bondad, Señor, que tú muestras con cada uno de nosotros. Señor, hoy nos ponemos en tus manos, que tú afines nuestros oídos espirituales para entender tu palabra, Señor. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y quita todo pensamiento que venga a nuestra mente, que quiera distraernos de lo principal, que es el alimento de tu palabra, Señor. Hoy te damos la gloria y la honra por este clima hermoso, por la lluvia de anoche, Señor, porque hacía falta en los cultivos, y por todo lo que tú haces y seguirás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy atentos en el estudio de hoy, y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Ponga mucha atención, porque si no entendemos, podemos malinterpretar lo que la Biblia dice, que es lo que sucede muchas veces. Pero ¿cuántos han escuchado esta pregunta? Todas las cosas malas, escuche bien, malas, suceden por alguna razón. ¿Sí han escuchado eso? Yo sé que sí, ni más de alguna vez. Y tal vez en cualquier ocasión en que estamos padeciendo algo. Todas las cosas malas suceden por alguna razón. Fíjese el énfasis que le estoy dando. Las cosas malas suceden por alguna razón. Pero, escuche muy bien, el creyente o el cristiano que dice esto, que todas las cosas malas suceden por alguna razón, solo está revelando una falta de comprensión de cómo funciona el reino de Dios. Lo que está revelando es una ignorancia de cómo funciona el reino de Dios y de cómo funciona el sistema del mundo. La Biblia declara que las cosas suceden, sean buenas o sean malas, de acuerdo con la ley espiritual de la siembra y de la cosecha. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Eso es lo que dice la Biblia. Si sembramos para la carne, cosecharemos corrupción. Si sembramos para el espíritu, cosecharemos vida eterna, como dice Gálatas 6, 7 al 8. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y que la tierra está corrupta por el pecado, en Primera de Juan 5:19 y Romanos 8:21 al 22. Algunas citas se las voy a dar, otras las vamos a leer. Y como consecuencia, el hombre sigue los deseos de su propia carne. ¿Y cuáles son estas obras? Pues las que menciona Gálatas 5:19 al 21. Adulterio, fornicación, asesinatos, embriaguez, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera. Una de las razones por las que suceden tantas cosas malas es por la lujuria de la carne, por los deseos de la carne. Y Dios no está involucrado en ninguna obra de la carne. Por eso le decía, tenemos que entender la pregunta. ¿Todas las cosas malas suceden por alguna razón? Bueno, sí, en realidad sí suceden por alguna razón, porque el hombre está sembrando para su carne, siguiendo los deseos de su carne. La otra razón es de que el pueblo es destruido por falta de conocimiento, como dice Oseas 4:6. La ignorancia de los caminos de Dios es una razón importante de por qué suceden cosas malas. O sea, el creer simplemente, el responsabilizar a Dios con la frase, es que Dios tiene un propósito divino. Escúchalo bien, porque puede sonar paradójico al tema que vamos a ver. En todo lo que sucede en la tierra, Dios tiene un propósito divino en todo lo que sucede en la tierra. Al decir eso, lo que estamos haciendo es que estamos colocando o dándole toda la responsabilidad a Dios y también culparlo de todo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Cuando decimos eso. Ahora diré esto muy lento. Mientras el hombre sigue ignorando su maldad y amando más las tinieblas que la luz, va a seguir esa obra mala.
Mientras el hombre sigue ignorando su maldad y amando más las tinieblas que la luz, pues vamos a seguir culpando a Dios de todo. Ahora, esta pregunta, para evadir la responsabilidad, ¿cuál es? La que hacemos muchas veces. Dios está en control. Dios está en control. Escuche bien, ¿eh? ¿Por qué decimos con ligereza que Dios tiene el control de todo y ni siquiera tiene el control de nosotros? Decimos que Dios tiene el control de todo lo que sucede en el mundo, pero ¿por qué entonces no tiene el control de nosotros? Que afirmamos que estamos llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, hacemos lo que queremos. Un ejemplo muy simple. Dios nos obliga a manejar a alta velocidad. Dios te dice, apriétale el pie y apachúrrale al acelerador. Dios te obliga a que lo hagas. Dios te obliga a obedecer la ley. Está en amarillo, si alcanzo, y ya cuando pasaste ya estaba en rojo. ¿Dios nos obliga a eso? No. Cada uno es el que decide. Y sin embargo, todavía podemos creer o decir, no, es que todo está bajo el control de Dios. Mientras no entendamos que el hombre fue creado para tener dominio sobre la creación de Dios, que el pecado separó de la vida y el propósito de Dios al hombre y dejó la tierra bajo el dominio de Satanás, como dice 2 Corintios 4:4 y 1 Juan 5:19, decir que todas las cosas están bajo control de Dios, lo coloca o le da la responsabilidad a él, por ejemplo, de la enfermedad, de la muerte, de las tragedias, de las guerras, de los desastres naturales, de los abusos infantiles, de los asesinatos. Es como si lo culpáramos a él de todo. ¿Sí me están entendiendo? Los veo así como carita de what. ¿Sí? Y lo culpamos de cualquier otro mal. Y hace indirectamente o directamente que Dios sea el causante del sufrimiento humano. Lo culpamos a Él. No, es que Dios es soberano y Él sabe, claro que es soberano, Él sabe todo porque es Dios. Pero Él es el causante de todos los desastres que están pasando en el mundo. Él tiene el control de todo. Hace que Dios sea el causante del sufrimiento humano. Escúchelo bien, ¿eh? Es hora de que nos sometamos de verdad al conocimiento de Dios, resistir a Satanás, al pecado, y entonces Satanás va a huir de nosotros, como dice Santiago 4:7. Ahora aquí viene la parte interesante, ¿eh? Aquí sí me van a ayudar a leer. Carlos, por favor, San Juan 16:33. ¿Quién más me ayuda? Necesito mínimo 3 voluntarios. Hermana Patti, ¿me ayuda? Segunda de Timoteo 3:12, hermana Patti, y Aldo, Primera de Pedro 4:12. Hoy vamos a entender, de acuerdo a la palabra, el sufrimiento en el plan de Dios, pero no el sufrimiento como si Dios fuera el causante de todo. Escúchelo bien, por eso le dije que entendiera desde el principio. Es un tema profundo. Por eso yo creo vinieron los que vinieron, porque este alimento no es para todos. Es alimento sólido el día de hoy. Y hoy entenderemos, de acuerdo a la palabra, el sufrimiento en el plan de Dios. ¿Qué dice San Juan 16:33, Carlos? San Juan 16:33. Y segunda de Timoteo 3:12 y primera de Pedro 4:12. Escuche San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, lo que nos está diciendo, miren, van a tener aflicción, lo está asegurando. Vamos a sufrir, lo está diciendo. ¿Y qué dice segunda de Timoteo 3:12? Más claro. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús
van a padecer, van a sufrir persecución. Lo está dando por un hecho. Y primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan, dice, del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. O sea, es normal, cuando estamos bajo la autoridad, bajo el dominio soberano de Dios, bajo sus leyes y mandamientos, vamos a sufrir. Es un hecho. Pero ¿por qué el sufrimiento forma parte del plan de Dios? La semana pasada vimos cómo el sufrimiento que viene por la persecución, por seguir a Jesús, es una experiencia que los verdaderos creyentes podemos esperar porque nos va a venir. O sea, si de verdad seguimos a Jesús, el mundo, el sistema del mundo nos va a odiar, no a amar. Y Jesús lo advirtió claramente a través de los 4 evangelios. Y los apóstoles lo entendieron también, como acabamos de leer en estas escrituras. Dios es soberano. Dios es soberano y Él hace y permite lo que quiere. ¿Sí entendemos eso? Él hace y permite lo que quiere. Tanto que nos permite elegir. Te da la libertad para que tú elijas. Aunque sepa, porque es Dios, que nos vamos a equivocar en las malas decisiones que vamos a tomar y que van a traer consecuencias graves en nuestra vida. Pero ¿cómo podemos entender un poco la soberanía de Dios? Porque hablamos mucho de la soberanía de Dios, pero pocos la entendemos. Esa es la verdad. No podemos tener un estudio completo de la soberanía de Dios porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero un breve análisis nos va a mostrar la realidad y nos va a ayudar a ubicarnos en el contexto, en el origen y la causa del sufrimiento. Y grábese esto: decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. Otra vez, decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. O sea, la soberanía de Dios es absoluta, irresistible, infinita. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos que Él tiene derecho a gobernar el universo como Él quiera. Como Él quiera. Que Él creó para su propia gloria. Su derecho es hacer lo que Él quiera, como el alfarero hace sobre el barro. Él puede moldear el barro de la manera y de la forma que Él quiera, haciéndolo de la misma masa, del mismo barro, hacer un vaso para honra y otro vaso para vergüenza. Miren lo que dice esta escritura, está tremenda. Romanos 9, 20 al 21. Esta escritura nos revela mucho de lo que es en realidad la soberanía de Dios. Si entendemos esos dos versículos, Romanos 9, 20 al 21. Escúchelo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterquéis? Para que alterques, para que discutas. Alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Se da cuenta? Dice, ¿tú quién eres, barrito? ¿Tú quién eres, pedacito de terrón? Para que le digas al alfarero, al creador, que por qué te hizo así. ¿Sí? ¿Sí entienden eso? Eso es soberanía. Dios, Él hace lo que Él quiere con el barro. Nosotros somos barro. Y hace unos para honra y otros para deshonra. Él así lo diseñó en su plan divino. La soberanía caracteriza a todo el ser de Dios. Él es soberano, hace lo que Él quiere en todos sus atributos. Él es soberano en ejecutar su poder. ¿Y cómo lo ejerce? ¿Cómo ejecuta ese poder? Pues cuando quiere, como quiere, y dónde quiere, y con quién quiere. Eso es soberanía. Por ejemplo, en la historia de Éxodo, cuando el faraón
se atrevió a poner impedimentos para que el pueblo de Israel saliera a adorar a Jehová en el desierto, ¿qué ocurrió? Dios ejerció su poder soberano, su pueblo fue liberado y Faraón y su ejército, sus capataces, fueron muertos. Y estando en el desierto, ¿qué sucedió? Un pueblo enemigo, los amalecitas, se atrevieron a atacar a los israelitas y Dios actuó de la misma manera como lo hizo con Faraón. No, actuó de manera diferente. Al contrario, no los destruyó completamente, sino que juró que tendría guerra con Amalec, el pueblo de Israel, de generación en generación, en Éxodo 17:16. O sea, al pueblo de Egipto lo destruyó, pero Amalec no lo destruyó. Eso se llama soberanía. Dios jamás actúa de la misma manera como nosotros esperamos o como a veces nosotros queremos manipularlo a Él. Ninguno de nosotros podemos manipular a Dios en su soberanía, queriéndole hacer manita de puerco para que tocarlo con los sentimientos en lugar de arrepentirnos y pensando que porque ponemos frases bonitas en el Facebook o porque lloramos, ¡ay, Señor! No, a Él no lo vamos a conmover. Lo único que podemos hacer con el Señor es arrepentirnos y que Él tome la decisión que Él quiera tomar. ¿Me están entendiendo? Dígame amén. Ahora, así mismo sucede o sucedió cuando Israel entró en la tierra prometida. El poder de Dios se manifestó de nuevo poderoso, pero diferente. ¿Qué hizo cuando entró el pueblo de Israel en la tierra prometida? Derribó las murallas de Jericó. El pueblo de Israel no hizo nada más que dar 7 vueltas alrededor de las murallas y gritar. ¡Ah! Y el Señor dijo, con eso hubo. O sea, 3 maneras diferentes de actuar. Cuando estaban en Egipto y los sacó de Egipto, destruyó al faraón y a su ejército. En el desierto, al pueblo de Amalec, no los destruyó a todos. Dijo, se los voy a dejar para que tengan pleito con ellos de generación en generación. Y cuando entraron a la tierra prometida, dijo, les voy a mostrar mi poder. Miren. Y derribó las murallas de Jericó. 3 ejemplos que nos enseñan que Dios actúa de manera diferente, porque Él es soberano. Ninguno de nosotros podemos obligarlo a que actúe de la misma manera. Si tú y yo entendemos lo que es la soberanía de Dios, vamos a entender entonces por qué el Señor a unos sana y a otros no sana. ¿Sí me entendieron eso? Porque Él es soberano. Los muros cayeron, pero no se volvió a repetir el mismo milagro ni de Egipto ni en el desierto. O sea, estos breves ejemplos nos muestran, nos enseñan que Dios obra de la manera que Él quiere. Eso se llama soberanía. ¿Cómo se llama? Soberanía. ¿Qué quiere decir? Que la soberanía de Dios es todopoderosa, pero no es predecible. No es predecible. ¿Qué quiere decir? Que no es predecible. Que tú no puedes decir, es que si el Señor sanó a sanó a María, pues tiene que sanar también a Juan. No, tú no lo vas a obligar. Tú no le vas a dar órdenes. Tú no lo vas a manipular. Lo único que tú puedes hacer es rogar, implorar, para que Él haga su voluntad. Eso es soberanía. Y eso es lo más difícil de entender entre el pueblo cristiano. Por eso hoy las predicaciones que se escuchan son predicaciones de decláralo, confiésalo, decrétalo, y soy un guerrero, y soy una guerrera, y puras mentiras. Porque están llenos de pecado, de pudredumbre, sin arrepentirse, y ponen solo frases bonitas. Y con Dios yo lo puedo todo, y con Dios y con... Sí, pues suena bonito. Pero son frases nada más. Porque no hay verdad en lo que estás hablando. Porque nunca vamos a manipular a Dios. Él es soberano. Ahora, entienda muy bien esto. Esto está tremendo. Dios tiene la libertad de hacer o no hacer lo que a Él le plazca. A Dios no se le puede manipular. No se le puede manipular en ninguna situación.
Y si entendemos eso, entonces también comprendemos la manera que Dios soberanamente decide, como parte de su plan, traer el sufrimiento a las vidas de muchos cristianos cuando lo seguimos a Él. Por eso las escrituras que leímos al principio, si se dio cuenta, habla de un sufrimiento que te viene, pero por estar sometido a Dios. ¿Sí entendieron eso? Hay un sufrimiento que te viene por tus decisiones malas que haces, pero hay un sufrimiento que Dios permite por una razón y que forma parte de su plan, que es el que vamos a ver hoy. La manera que Dios soberanamente decide como parte de su plan traer el sufrimiento a las vidas de muchos cristianos en circunstancias diferentes y con resultados muy variados. A ver, Carlos, Isaías 45, 6 y 7. Hermana Patti, busque mientras Romanos 8, 28. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 45, 6 al 7? Y Romanos 8, 28. Escuche bien esto. Isaías 45, 6 y 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas. Oiga, escuche ahí. Formó la luz y también las tinieblas. Escuche bien. Que hago la paz y creo la adversidad. La paz y la adversidad. O sea, por así decirlo, lo positivo y lo negativo, la luz, la oscuridad, la paz y la adversidad. ¿Qué más? Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Él es el que lo hace. ¿Se dan cuenta? Pero también dice que por su poder soberano, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué dice Romanos 8, 28, hermana Pati? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora le pregunto, ¿las cosas ayudan para bien a todo el mundo? Según lo que acaba de leer la hermana, ¿para quién le ayuda para bien? Solamente a ellos. Los que conforme a su propósito son llamados. O sea, el campo de operación de Dios es global. ¿Qué quiere decir? Que los sufrimientos, las pruebas, las dificultades, las persecuciones, toda clase de adversidad a que nos podamos enfrentar como creyentes, hago un énfasis en eso, como creyentes, no del mundo, sino como creyentes, todas las dificultades que tú enfrentes están bajo su control. Si tú permaneces, intentas, perseveras, no que seas perfecto y que nunca falles, sino que perseveres en estar bajo el control de Dios, bajo su control soberano. Y ahí es donde Él forma o torna para bien todo lo malo que te pueda suceder. Y lo hace parte de su plan soberano. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí me están entendiendo? Pero el requisito para que Dios torne todas tus adversidades, tus sufrimientos, tus padecimientos, todo lo que sufres, para que Dios lo torne para bien, no es publicando frases bonitas, no es declarando, decretando, diciendo, no, sino que es que te sometas al dominio de Dios. Como dice Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él va a huir de ustedes. Ahora, tenemos que entender varias lecciones del plan soberano de Dios en el sufrimiento. Número 1, ¿qué lecciones aprendemos a través del sufrimiento? Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, porque hay gente que está sufriendo sus malas decisiones, sus malas consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, y no es señalar a nadie, pero la gente que se aleja por voluntad propia de congregarse, de ya no reunirse, de decir, pues me voy a otra iglesia, pensando que la iglesia donde estás, pues
tendrá 1000 defectos y todo, y tratas de buscar la iglesia perfecta, lo único que vas a cosechar, y no es que yo lo diga ni que les desee algún mal, lo único que vas a cosechar son consecuencias graves por tu desobediencia, por no someterte a la autoridad delegada de Dios. Total, si te quieres ir a otra iglesia, pues vete en obediencia. Ya no quiero congregarme a mí, quiero que oren por mí, quiero que me den la bendición, voy a buscar otro lugar diferente. Por ejemplo, cuando nosotros nos vinimos de Estados Unidos, lo digo como testimonio, nuestros pastores no estuvieron de acuerdo, porque para ellos no era un llamado de Dios. Ya tenemos 10 años aquí. Para ellos, el llamado de Dios era que siguiéramos allá, que la iglesia siguiera creciendo, que los ministerios siguieran creciendo, pero para nosotros no, porque estaba creciendo la denominación, pero no el reino de Dios, diferente. Pero nos vinimos en obediencia. En obediencia me refiero de que pastores, nos vamos. Están o no están de acuerdo, pero esta es nuestra decisión. Lo mismo sucede. ¿Qué lecciones entonces aprendemos a partir a través del sufrimiento? Primero, escuche bien, aquí se pone bien interesante. Les dije que es alimento sólido. No se duerman, por eso el café lo arrimamos más cerca. Para que se pare y tome agua, tome café o lo que quiera. Pero no se duerma, es alimento sólido. Hoy van a comer birria a las 3 de la mañana. ¿Qué lecciones aprendemos a partir del sufrimiento? Primero, necesitamos saber que cualquier sufrimiento experimentado por los creyentes, ¿por quiénes? Por los creyentes, ¿por quiénes? Que quede muy claro, porque hay sufrimiento que sufre la gente del mundo, pero hay sufrimiento que padecen los creyentes. Estamos hablando de los creyentes. Es parte del plan soberano de Dios. Si tú estás atravesando una situación difícil, pero te mantienes perseverante en seguir los caminos del Señor, no perfecto, tu sufrimiento, tu situación difícil que estés atravesando, Dios la torna para bien. No en tu tiempo, en el tiempo de Él. Les doy un testimonio, miren, en esta semana. La semana pasada les dijimos que el jueves de la semana pasada, la verdad no teníamos ni para comer, pero después Dios se manifestó. Y esta semana, el lunes que estuvimos compartiendo los elotes asados allí con don Saúl, después de esa semana, Dios nos bendijo con una despensita. Después, teníamos todavía deudas del Ben, que ya saben cómo estuvo reparando. Una persona que estuvo con nosotros, que fue parte del Ministerio de la Alabanza, hace 11 años, ya tenemos 10 aquí. Una jovencita que canta precioso. Yo jamás me imaginé que se iba a comunicar con nosotros. Teníamos más de 10 años que no teníamos contacto con ella. 11, porque ella se fue primero de la iglesia. Y nos llamó. Nos llamó y dice, ¿sabe qué? Dios ha puesto en mi corazón que estén listos con ese llavero porque que no haya interrupciones. Y nos llamó y le platicamos de la situación y Dios solventó todo. O sea, a lo que voy es a esto. Se cumple el plan soberano de Dios cuando nosotros, como creyentes, perseveramos en el llamado de Dios. Es parte del plan soberano de Dios. Pero si solamente tienes el control mental o el conocimiento mental de eso, de que sí, yo sé que las cosas obran para los creyentes, eso no lo es todo hasta que lo experimentes. Por eso le vuelvo a reiterar. No se trata de poner frases bonitas en el Facebook, que soy un guerrero, soy una guerrera, cuando sabes que estás podrido por dentro porque no te arrepientes de tus pecados. No esperes que el sufrimiento Dios lo va a tornar para bien mientras no te arrepientas. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Sí? ¿Por qué necesitamos experimentarlo entonces? Pues para saber cómo reaccionamos. La manera en que tú reaccionas ante cualquier situación o prueba, eso se llama carácter. ¿Cómo se llama? Carácter. Y Dios lo que busca no es solamente el carácter de cómo reaccionas ante el sufrimiento y las pruebas. Él quiere un carácter probado. O sea, la teoría intelectual, el conocimiento mental,
No cuenta para nada. Miren lo que dice Carlos, Santiago 1, 25 al 27. Aldos, Santiago 2, 14 al 17. Hermana Patti, Job 23, 10. Muy atentos, ya llegó el Johnny para que me ayudes también, Johnny. Ve buscando Génesis 22 del 1 al 2. Y atentos en las escrituras, búsquela rápido porque son varias. Santiago 1, 25 al 27. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que está diciendo, una cosa es que tengan la teoría, otra cosa es que tengan la práctica. ¿Qué dice Santiago 2, 14 al 17? Sino que cada uno es tentado cuando en su propio... Santiago 2, 14 al 17. ¿Sí es? ¿Sí es? A ver. Sí. Santiago 2. 14 al 17. Ok. Hermanos míos, ¿qué aprovecharía si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Escúchelo. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, Pues, ¿de ¿sigue? qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así. O sea, poner a prueba lo que creemos es una de las razones fundamentales por las que Dios permite el sufrimiento. Mire lo que dice Job 23:10. Esto está interesante. ¿Qué dice? 23:10. ¿Sí? Mas él conoce mi camino, me probará. Me probará. Lo está dando por sentado. Me probará. ¿Y qué dice? Y saldré como oro. O sea, Dios nos prueba para ver si de verdad pones en práctica lo que dices que crees. Por eso las escrituras que leímos de Santiago. Satanás nos tienta, pero Dios nos prueba. Son dos cosas diferentes. Satanás nos tienta, Dios nos prueba. La tentación es para destruirte. La prueba es para fortalecerte y edificarte. Son diferentes. Pero ¿por qué Dios nos pone a prueba a través del sufrimiento? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos pone a prueba a través del sufrimiento? Pues es precisamente por lo que acabamos de leer, para probar la fuerza de nuestra fe. Y uno de los ejemplos más impactantes en la Biblia de alguien que fue probado, lo vemos y lo leemos en la vida de Abraham. Escuche bien, quien enfrentó la prueba más dura y más severa que puede enfrentar un ser humano. ¿Y cuál tipo de prueba fue? A ver, Jonathan, Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo... Probó Dios a Abraham, lo mismo que le dijo a Job. Le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagine todo lo que se le vino a la mente a Abraham. Póngase en el lugar de Abraham. ¿Qué le viene a la mente? Imagínese las preguntas que le haré a Abraham. ¿Cómo, Señor? ¿Quieres que te dé un sacrificio humano? ¿Quieres que te ofrezca a mi hijo? Pues, ¿qué clase de Dios eres tan cruel? Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Dios permitió que Abraham y su esposa, ya viejos de casi 100 años, que nunca habían tenido hijos, ahora que tenían el hijo tan esperado, tan anhelado, ahora les pide que lo maten, que lo sacrifiquen? ¿Por qué les prometió que
y serían los padres, o Abraham sería el padre de naciones, como la arena del mar sería su descendencia, y las estrellas del cielo. Pero luego ahora le pide que sacrifique al hijo de la promesa, al hijo que le prometió. La pregunta es directa para cada uno de nosotros. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si Dios te pidiera uno de tus hijos? Póngalo hoy en día. Yo recuerdo cuando estábamos allá, cuando empezó la guerra en Afganistán, y que como vivíamos en Lompo todavía, y está la base, donde están las niñas ahorita, y está la base aérea de Vandenberg a un lado, y yo me acuerdo que una vez Elí acababa de nacer. Yo estaba bien culeco, bien emocionado, y un día me dice un hermano, así muy serio, dice, oye, si te pidieran tu niño en sacrificio para que se acabara la guerra allá en el Medio Oriente, ¿lo darías? Y mi respuesta fue inmediata, le dije, ni una uña, nada, porque yo no tengo el amor de Dios. No, yo como padre iba a proteger a mi hijo, que se acabe el Lompo, pero no mi hijo. ¿Sí me entienden? Porque no tenemos el amor del Señor. La petición que Dios le hizo a Abraham es inconcebible, nadie la podemos entender. Esa es la realidad, no se entiende. Era una prueba que no tenía sentido, no en cuanto a la naturaleza de Dios, sino a su plan, a su amor. Es muy diferente que te digan que mates a una persona y otra a que sacrifiques a alguien de tu propia sangre. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionó Abraham? Dando todo tipo de excusas y argumentos y argumentando con Dios. ¿Cómo lo hizo? A ver, Jonathan, sigue leyendo ahí. Génesis 22, del 3 al 8. Ponga mucha atención lo que dice. Génesis 22, 3 al 8. ¿Qué reveló Abraham en esa situación? Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Se levantó cuándo? Muy de mañana, como unos de ustedes. Muy de mañana a escuchar el devocional. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dice? Y adoraremos. Es la primera mención que se hace de la adoración en la Biblia. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, imagínense, él lo relaciona con un acto de adoración a Dios. ¿Qué más? Y volveremos a vosotros. Y la seguridad, vamos, adoraremos y vamos a volver. ¿Cómo? Si Dios te está diciendo que mates a tu hijo, pero él dice, no, vamos a volver. Tenía la seguridad que iban a regresar. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Hasta el 8. E iban juntos. ¿Se da cuenta? ¿Qué revela Abraham en esta situación? Número 1, una fe sorprendente, porque él dice, vamos a ir, mi hijo y yo, vamos a adorar y vamos a regresar. Pero ¿cómo? Si es Dios el que te está diciendo que sacrifiques a tu hijo. Pero él sabía que a Dios se le obedece, no se le cuestiona. En ninguna parte él dio un argumento de por qué, como nosotros. Todo lo que nos sucede queremos que Dios nos responda o que alguien nos explique por qué nos están pasando las cosas. Él expresó y lo dijo con confianza que él y su hijo irían, adorarían y regresarían, y que Dios proveería un cordero para el holocausto, que no sería su hijo. Él ya estaba mirando con los ojos de la fe. Abraham sabía que Dios actuaría en consecuencia, en congruencia
con su carácter y con el pacto que había hecho. Pero ¿cuál fue la parte culminante de la prueba? ¿Cuál fue la parte culminante? Jonathan, del 9 al 12. Escuche bien. Génesis 22, 9 al 12. Escuche bien. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, esta breve prueba o este duro examen demuestra lo que dice Pablo. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 3, 6 al 7? Gálatas 3, 6 al 7. Que Abraham estaba preparado para sacrificar a su hijo. Él se mostró sumiso, obediente y dispuesto a sacrificar a su hijo, pero verlo de una manera diferente, como un acto de adoración a Dios a cualquier costo. Gálatas 3, 6 al 7. ¿Qué dice? Así Abraham creyó a Dios Creyó a Dios. y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Porque él vio el acto de sacrificar a su hijo como un acto de adoración en Génesis 22, 5. Ahora, escuchen también lo que dice en Hebreos. Alguien busque Hebreos, donde encontramos también un comentario sobre esta prueba de Abraham. Hebreos 11, 17 al 19. Escuche bien lo que dice. Hebreos 11. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué Abraham? Escuche la pregunta. ¿Por qué Abraham estaba dispuesto a matar a su propio hijo? Lo acaba de leer ahorita el hermano. ¿Por qué él estaba dispuesto a matar a su propio hijo? Porque él creía, estaba 100% convencido que aunque él lo matara, Dios cumpliría su promesa de una descendencia para Isaac. Él estaba convencido, aunque lo mate, Dios lo resucita. Él estaba convencido. Aunque el Señor tuviera que resucitar a Isaac muerto, él creía. Aunque para nuestro conocimiento, Abraham nunca había conocido una resurrección, ni sabía lo que era. Pero él sabía que Dios podía darle vida otra vez a su hijo muerto. Una obediencia como esta, ante las más severas de las pruebas, nos enseña que un creyente, hoy en día como tú y como yo, puedes resistir cualquier prueba. ¿O se comparan las pruebas que tú y yo pasamos con esta? No, hombre, nada, para nada. Si cuando nuestros hijos tienen gripa, nos sentimos morir. Imagínese. Por eso si confiamos incondicionalmente en Dios, esta prueba de Abraham nos sirve de ejemplo y nos informa que las pruebas que Dios nos pone pueden involucrar a personas que queremos mucho y a quien tenemos en muy alta estima. Por ejemplo, en mi caso, ¿ustedes creen que no quisiera yo que mi madre estuviera sana completamente como mi padre? Pero hay algo que le estorba y ella lo sabe. ¿Qué es? El arrepentimiento, el perdonar. Muchas veces, así estamos nosotros. Dios nos pone una prueba y puede implicar a personas que queremos mucho, como por ejemplo hijos, hijas, esposo, esposa, padre, madre, amigos, familiares. Y tal vez hoy, escúchelo bien, tal vez hoy el Señor te esté diciendo a ti específicamente: identifica a tu Isaac, a quien amas más que a mí, y sacrifícalo hoy. Todos tenemos cosas que aunque digamos que no, aunque no lo expresemos verbalmente, cosas que amamos, cosas, personas, lugares, no sé, que amamos más que a Dios. Isaac o Isaacs que tenemos escondidos. Pero hoy es el día de sacrificarlos. Nadie puede ocupar el lugar de Dios.
Y eso es duro. Pero, ¿qué no es lo mismo que Jesús nos pide? Alguien lea Mateo 10, 37 al 38. Es lo mismo. Mateo 10, 37 al 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz. No toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Se da cuenta? Podemos decir entonces que mientras más difícil sea la obediencia, sea la prueba, será más excelente. Y muy atentos, Abraham obedeció a Dios al extremo y como resultado se convirtió en el modelo de la fe. Es más, se le conoce como el padre de la fe, como dice Romanos 4:16. Si confiamos en Dios como lo hizo Abraham, podemos estar confiados en cualquier prueba que venga. Ahora, aquí viene la pregunta, aquí viene la parte interesante del mensaje de hoy. Escuche bien la pregunta. ¿Qué es lo que Dios prueba? Escuche bien, porque aquí es donde muchos nos confundimos. ¿Qué es lo que Dios prueba? ¿La fe o el corazón? Piense bien. ¿Qué es lo que Dios prueba? ¿La fe o el corazón? La fe. El corazón es engañoso. Pues precisamente porque el corazón es engañoso, lo que Dios prueba es el corazón, no la fe, porque la fe viene de Él, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Carlos, Deuteronomio 8:2, y alguien busque Segunda de Crónicas 32:31. Escuche bien, por eso les dije, piensen bien. Mire qué dice Deuteronomio 8:2. ¿Y por qué Dios prueba el corazón? Ahorita lo vas a ver. Deuteronomio 8:2 y Segunda de Crónicas 32:31. Hermana Patti, vaya buscando Jeremías 17:9. Aldo, ve buscando Job 42:1 al 6. Job 42:1 al 6. Escuchen cuando les dé las citas, A ver, Carlos, ¿qué dice Deuteronomio 8:2? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. ¿Para qué? Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Fue para qué? ¿Para qué los trajo en el desierto? Para probar lo que había en el corazón. Para saber si iban o no a guardar sus mandamientos. No fue para probarles la fe. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Él no se puede probar a sí mismo. Eso es profundo. Segunda de Crónicas 32:31. ¿Qué dice? Segunda de Crónicas 32:31. A ver, Carlos, lee. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del pródigo que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Está hablando de Ezequías, cuando el Señor le dio 15 años más de vida y se lo quería llevar. Ezequías, él clamó para que el Señor le alargara los años, le dio 15 años más de vida, pero en esos 15 años la regó y le dice el Señor, mira, te dejé para probar lo que había en tu corazón, pero no entendiste. Tú les mostraste todo a los babilonios. Ahora escuche muy bien esta pregunta. Muy atentos, la pregunta. ¿Dios tiene que probarnos para saber lo que hay en nuestro corazón? Pues ¿qué no sabe todo lo que hay en Él? ¿Por qué lo hace? A ver, no sé si me entendieron la pregunta. Otra vez. ¿Dios tiene que probarnos para saber lo que hay en nuestro corazón? Pues ¿qué no lo sabe todo?
¿Por qué lo hace entonces? ¿Por qué nos prueba? Fíjense. ¿Por qué nos prueba? Él nos prueba, escuche bien, para que podamos saber nosotros, no Él ya lo sabe, que tu corazón y el mío están podridos. Pero Él nos prueba para que tú y yo podamos saber la basura que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea que el Señor nos ayuda con la prueba para que tú y yo hagamos un inventario espiritual en nuestro corazón, cada uno, un autoexamen para revelarnos la debilidad o fortaleza de nuestra fe. Eso fue precisamente lo que hizo con Job, el propósito de su sufrimiento en el plan de Dios. Job se la pasó 39 versículos argumentando con Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Si yo era bien bueno, si yo ayudaba a la viuda, ayudaba al huérfano, yo ayudaba al necesitado. ¿Por qué estoy padeciendo lo que estoy padeciendo? Y sus amigos también le decían, no, es que tú eres un pecador, estás padeciendo por esto. Y todos argumentando, hasta que el Señor le dice, ¿ya acabaste? Ahora escúchame lo que yo te voy a decir y vas a saber por qué te probé. Y después de que el Señor le dice todo lo que le debería de haber dicho, Job entiende de que el sufrimiento era un plan de Dios. Y mire cómo termina. Job 42, 1-6. ¿Qué dice, Aldo? Respondió Job a Jehová. Fuerte. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Se dio cuenta? Termina diciendo, parafraseando, dice, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón. Yo me quejaba de mi sufrimiento, decía tanta tontería, pero ahora me doy cuenta de que tú tenías un plan y un propósito. Por eso ahora lo que hago en lugar de preguntarte es arrepentirme. En lugar de creerme justo, de creerme Chucho el Roto, San Francisco de Asís, como muchos de nosotros que a veces nos creemos muy espirituales, muy bonachones. ¿Y por qué, Señor, si yo hago esto, si yo voy a la iglesia, por qué estoy sufriendo? Si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo esto, si yo te sirvo, si yo predico, ¿y por qué estoy sufriendo? Y dice el Señor, ¿ya acabaste? Ya lo sé. ¿Ya acabaste? Y Él nos habla. Número 2, ¿qué otra lección aprendemos con el sufrimiento? Uy, aquí viene la parte interesante, la lección de la humildad. ¿Qué quiere decir? Que la segunda razón por la que Dios envía las pruebas a los creyentes es para humillarnos. ¿Para qué? Para humillarnos. Dios usa el sufrimiento como parte de su plan, como acabamos de estudiar, y para recordarnos que no confiemos en nuestra fortaleza espiritual más de lo que debemos de confiar. Como dice Romanos 12:3, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. El testimonio maravilloso del apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, vayan todos ahí, 2 de Corintios 12, nos va a dar una de las mejores ilustraciones de las escrituras sobre esto. Y agárrese bien, porque aquí viene algo, profundo. No todos tal vez lo entiendan. Yo espero que todos lo entendamos. Pero esto es muy sólido para que lo entendamos todos. No se vayan a dormir. Mira lo que dice 2 de Corintios 12:7. ¿Qué dice? Fuerte. Esto es para entendidos, no es para todos. 2 de Corintios 12:7. ¿Qué dice, Carlos? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Esto es para entendidos. Escuche bien, Pablo estaba consciente que todas las revelaciones que Dios le había dado, sobre todo sobrenaturales, que había tenido el privilegio de ver, de oír y de experimentar como parte de su ministerio, porque él había visto a Jesús resucitado, exaltado en varias ocasiones después de su resurrección. Incluso fue llevado al tercer cielo, al trono mismo de Dios. Imagínense, cualquiera se hubiera sentido con esas revelaciones un Superman espiritual, muy presumido. Incluso Pablo lo entendió, pero entendió que Dios le dio ese aguijón para mantenerlo ubicado, humilde, un sufrimiento. Dios literalmente dice que azotó a Pablo con un problema crónico muy doloroso. Dice que un mensajero de Satanás. Eso nos dice que el aguijón en su carne, la palabra mensajero viene de angelus, de donde viene la palabra ángel. O sea, puede ser una persona, puede ser un demonio, puede ser una enfermedad. La palabra se usa, mensajero, 188 veces en el Nuevo Testamento y siempre hace referencia a una persona, a un ángel, a un demonio. Pero ¿qué es importante aquí entender? Escuche bien, la naturaleza misma del problema no es tan importante como lo que Dios estaba haciéndole entender a él y a nosotros. Esto lo voy a decir muy lento. No todos lo van a entender, les dije. Escuche muy bien esto. En ocasiones, hasta se me enchinaron los pelos de la nuca, los pocos pelos que tengo. Escuche bien esto. Cuando se nos bendice en lugares de servicio espiritual, ya sea predicando, sirviendo a Dios en un ministerio, etcétera, etcétera, pero tú te empiezas a sentir infladito, en ocasiones Dios considera necesario permitir que los mensajeros de Satanás nos apaleen para mantenernos siendo humildes. Y eso ya lo hemos experimentado aquí. Gente que le sirve a Dios, que predica de Dios y que se ha endemoniado, pero endemoniado, como dice papá Guille, endemoniadamente. Y lo hemos visto. Escuche, esto es para entendidos. Cuando alguien ha estado caminando con Jesús, sirviéndole a Jesús en un ministerio, incluso predicando y siendo usado por Dios, si no se mantiene ubicado y humilde, van a venir los mensajeros de Satanás y los van a oprimir y los van a sacudir. Y lo hemos visto aquí. No entro en detalles, pero ustedes saben. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Cuidado. Y si no, también en la Biblia pregúntenle a Pedro y a Judas. No nos sintamos supermanes espirituales, que ya no necesitamos rendirle cuentas a nadie. Yo puedo solo y haces lo que te dé tu gana. No te sientas superman o super chica. Y eso nos recuerda que en nosotros no tenemos fuerza alguna y Él es quien nos permite ministrar. El poder divino se libera a través de la debilidad humana, no de nuestra fortaleza. Cuando estamos desprovistos de toda nuestra fuerza, tenemos que reposar en la fuerza de Dios. Mire lo que dice Pablo. A ver, ¿quién está en 2 Corintios 12, 9 y 10? ¿Qué dice? 2 Corintios 12, 9 y 10. Yo creo que les voy a dar las escrituras. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio
al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, Hasta el 10. aunque nada soy. ¿Sí? Pablo reconoce que todo lo que puede ser es por el Señor. Ahora, él sabe de que es en la debilidad, cuando él reconoce que no es con sus propias fuerzas, que es cuando Dios se manifiesta en su vida. Él reconoce que tiene que pasar esos procesos de sufrimiento para mantenerlo ubicado, para que no se exalte, para que no se sienta orgulloso, para que no se infle como sapito, para no robarle la gloria a Dios. Él sabe que los sufrimientos son necesarios en el plan de Dios como creyente. Ahora escucha este último punto. Aquí sí agárrense bien de la silla, ¿eh? Agárrense muy bien, porque anda una sillita por ahí quebradita, a ver a quién le tocó y no se vayan a caer. Tercer punto. La semana pasada veremos otros 5 más, pero hoy vamos a concluir con este. Le digo, la semana que viene, perdón, la semana próxima. Ya venía hasta ando mal yo. ¿Sí? El sufrimiento en el plan de Dios nos da lecciones, como estamos viendo. Y nos da lecciones para mantenernos ubicados, para mantenernos humildes, para entender la soberanía de Dios. Pero también el sufrimiento, escuche bien, en el plan soberano de Dios, nos da lecciones para rechazar el materialismo. Agárrese aquí, agárrese bien. Aunque ya hemos tocado mucho ese tema en los devocionales, acerca del materialismo, de no puedes escuchar a 2 amos, no puedes oír y servir a 2 señores, están en los devocionales, pero hoy lo veremos desde otro ángulo. Escúchelo bien. Vivimos en una sociedad materialista, no solo en el mundo, en la iglesia también. Las comodidades familiares, por no mencionar los nuevos productos y servicios, nos hacen caer en un estado de sopor, de adormecimiento, con tanta publicidad que nos convencen de que no podemos vivir sin ellos. Nuestra vida diaria gira en torno a las posesiones, a los carros, a los celulares, a las pantallas, a las computadoras, a los muebles, a los electrodomésticos, a las inversiones, negocios, trabajo. O sea, todos nos vemos tentados a caer en la trampa del materialismo. Y Jesús nos advirtió, y ya lo estudiamos en los devocionales, que en Mateo 6:24, que ninguno puede servir a 2 señores, porque va a aborrecer al uno y amar al otro, o va a estimar al uno y a menospreciar al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque el amor a las riquezas materiales impiden que entremos en el reino de Dios. Como Jesús lo dijo en Marcos 10:17 al 22, con la parábola del joven rico. O sea, es un hecho que el materialismo puede ser una piedra de tropiezo, un estorbo para los creyentes. Y si reflexionamos seriamente sobre esto, nos lleva a esta tercera razón para que el Señor nos someta a prueba, como estamos viendo hoy, para desligarnos de las cosas del mundo. Muy atentos. Cuando Dios envía ciertas pruebas o sufrimientos a nuestras vidas, van a confirmar la insuficiencia de las cosas materiales para suplir las necesidades más importantes o para proveer cualquier clase de recursos verdaderos para nuestro periodo de estrés y dolor. O sea, en pocas palabras, mediante este proceso el Señor nos va a revelar nuestra necesidad de desligarnos de las riquezas y posesiones mundanas, de dejar de amarlas por encima de Él, o puede que hasta constate en nosotros, que saque a la luz, que tal vez algunos de ustedes, pues ya no les importe tanto las posesiones materiales mundanas y temporales, que ya están más enfocados en Dios. O sea, el Señor nos prueba el corazón para ver, y tú te des cuenta de lo que realmente está en tu corazón.
porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón, Jesús dijo. Y un ejemplo bíblico que vemos es Moisés, de alguien que aceptó la necesidad de desligarse de la dependencia de las posesiones terrenales. Mire lo que dice, Carlos, Hebreos 11, 24 al 26. Jonathan, ve buscando Segunda de Corintios 9, 7. Aldo, Primera de Timoteo 5, 8. Y hermana Patti, Mateo 6, 21. ¿Qué dice? Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Se da cuenta lo que dice? Moisés se había criado durante 40 años en la familia del faraón, no le faltaba nada. Había recibido la educación de un príncipe en Egipto. Había ascendido a la cima de la sociedad de un país poderoso en su época. Pero él puso sus ojos o retiró sus ojos de la posición terrenal de prestigio y participó, dice que en los sufrimientos del pueblo. O sea, él prefirió ser menospreciado juntamente con el pueblo que aferrarse a todo eso. El Señor hizo de la prueba de Moisés y del pueblo de Israel la prueba de Moisés y lo desligó de las cosas mundanas. Ahora, llévense esto en su corazón. Esta es la parte importante. Si no entendieron nada de lo que vimos ahorita, llévese esto en su corazón. El sufrimiento en el plan de Dios es para que sepamos cada uno, que reconozcamos cada uno lo que hay en nuestro corazón. Otra vez, el sufrimiento en el plan de Dios es para que sepamos, reconozcamos lo que hay en nuestro corazón. Dios lo sabe, lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. Pero la pregunta es, ¿lo sabemos nosotros? ¿Lo sabemos nosotros? Podemos decir que sí, pero dice Jeremías 17:6, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Ahora, el dinero y el corazón, escuche bien, están tan ligados que Jesús mismo dijo. ¿Qué dice Mateo 6:21, hermana Patti? Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, el corazón está tan ligado a lo espiritual que Jesús mismo dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. O sea, agárrese bien, la forma en que manejas el dinero es un buen indicador de tu relación con Dios. Y esto puede sonar fuerte, pero es cierto. La forma en que manejamos el dinero indica cuánto te valoras a ti mismo y a tu familia y a tu futuro, tu éxito o tu fracaso. Y no se pierdan aquí. ¿Cómo lo podemos ver en estos puntos? Número 1, la relación con Dios. Es sorprendente ver las reacciones de las personas cuando se menciona el dinero. En un entorno de iglesia, ministerio, cuando se toca el tema del dinero, los corazones quedan expuestos. Pero Pablo, ¿qué dice, Jonathan? 2 Corintios 9, 7. Dice que Dios, ¿qué dice? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacemos con el dinero es un reflejo del valor que le damos a nuestra relación con Dios. La forma en cómo administramos el dinero es una manifestación de nuestros pensamientos hacia su gracia. Los que han sido tocados por la generosidad de Dios serán a cambio generosos. Las personas tacañas reflejan una reacción muy superficial con el Padre.
Por eso Jesús dijo en Hechos 20:35 que es mayor bendición dar que recibir. Ahora, número 2, también revela cuánto valoras a tu familia. Lo que dice Primera de Timoteo 5:8. ¿A quién le tocó? ¿Qué dice? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La palabra se predica sola. O sea, nuestro dar debería comenzar con generosidad hacia aquellos que Dios ha puesto en nuestra esfera de responsabilidad. Y es la familia. La familia es nuestro primer rebaño. Pero un corazón tocado por Dios va a valorar lo que Dios valora. Y escuche esto. También va a revelar tu futuro éxito o fracaso. A ver, Carlos, Lucas 16, 10 al 13. Hermana Jonathan, Proverbios 3, 9 al 10. Bueno, Proverbios 3 del 9 al 12. De una vez, Jonathan. Y Aldo, Mateo 12, 35. Hermana Patti, Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. ¿Sí? Revela nuestro futuro éxito o fracaso. ¿Qué dice Lucas 16, 10 al 13, Carlos? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así de simple. ¿Y qué dice? Escucha esta de Proverbios. Proverbios 3, 9 al 10 primero. ¿Qué dice Jonathan? Honra a Jehová con tus bienes. ¿Honra a quién? A Jehová con tus Ok. bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. O sea, si tú honras, Jehová se va a encargar de llenar tus graneros. Y mire lo que dice el 11 y 12. Tus lagares rebosarán de mosto. Escuche. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Muchas veces cuando leemos que Jehová al hijo que ama lo disciplina, muchas veces lo sacamos fuera de contexto. Pero ahí, si entendemos el texto y el contexto de lo que acabamos de leer, dice que al que no es buen administrador, el Señor lo castiga. Por eso hay tanta gente endeudada que no puede salir de sus deudas, como Carlos también leyó en Lucas 16, 10 al 13. O sea, si no podemos administrar lo que tenemos ahora, Dios no te va a dar más para manejar. Escúchalo bien. Ahora, ¿ustedes creen que Dios no tenga en su corazón darnos mucho más? Claro que sí. Pero si tú no muestras fidelidad en lo poco, como leyó el hermano, Dios no te va a dar lo más. Nuestra actitud hacia el dinero brota de nuestros corazones. Jesús dijo en Mateo 12:35 que el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora, llévense estas perlas, estas gemas en su corazón, miren. La generosidad es la naturaleza de Dios. El amor da, y no hay miedo en el amor. No debería haber miedo cuando se habla del dinero. Y les pregunto, ¿por qué o quién sufre por el dinero? ¿Quiénes son los que sufren por el dinero? Mire lo que dice, a ver, hermana Patti, Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Ponga mucha atención.
someterse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De muchos dolores, muchos sufrimientos. Ahora lleves estas gemas, estas perlas en su corazón. ¿Cómo puedo ser libre? Otra vez, ¿qué dice Mateo 12:35, Aldo? Escuche otra vez esta escritura. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Escuche bien. ¿Cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo librarme de ese sufrimiento interno? Porque aunque no lo crean, los que aman las riquezas, el dinero, lo material, sufren porque ni duermen, pensando que les van a robar, que se les van a desaparecer o que el banco va a entrar en quiebra, y ni duermen. Ni duermen. La generosidad es verdadera libertad. La generosidad demuestra una confianza pura en el amor de Dios. Dios es el dador más grande y alegre que hay. Sus hijos debemos reflejar su corazón. Y llévense estas escrituras, solamente se las voy a dar. Las estudian en su casa. El poder que tiene el dar. Número 1, dar derrota al espíritu de temor. Primera de Juan 4:18. Número 2, el dar derrota el espíritu materialista. Lucas 12:15. Número 3, dar libera la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Segunda de Corintios 9:6 al 11, Filipenses 4:14 al 19. Y escuchen esta. Yo creo que esta nos gusta a todos. Número 4, dar puede traer victoria sobre el espíritu de deuda para que salgas de la trampa del cazador. Proverbios 11:24 al 25. Número 5, dar trae gozo. Proverbios 14:21. Número 6, dar derrota el amor por el dinero. Hechos 20:35. Número 8, dar libera, trae recompensa del Padre. Mateo 6:3 al 4. Y número 9, dar ayuda y bendice a los demás. Primera de Corintios 9:6 al 14 y Efesios 4:28. Y esta última, miren, todos pónganse de pie y la vamos a leer. Lucas 6:38. Pónganse de pie. Lucas 6:38. Lucas 6:38. ¿Qué dice Lucas 6:38? A la cuenta de 3 lo leemos. 1, 2 y 3. Dar se os dará, medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que me deis, os volverán a medir. A ver, léalo otra vez, pero así como si estuvieras saboreando un chile relleno de queso cotija. No le toca a usted, pastor. Dar Y de birria. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que me medís, os volverán a medir. La mayor parte de los sufrimientos que existen en la iglesia y en el mundo, lo vamos a descubrir la semana pasada aún más, viene por el materialismo. Escúchelo bien. ¿Cómo dije? Ah, sí, la semana que viene, perdón. Ando mal. Sí. Si nosotros no entendemos que la gracia de Dios es la que nos debe de sostener, siempre vamos a estar sufriendo. Tengas mucho o tengas poco. Nunca vas a estar contento.
Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Yo fui ciego, mas hoy veo yo, perdido Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán preciosa fue a mi ser cuando Él me transformó. Levante las manos y dígale: de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, amor sin fin, gracia de Dios. Él me libró, me rescató, Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, hoy puedo ver la salvación. Cuán grande Dios, sublime amor, cuán grande Dios, sublime amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó de mi maldad, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, amor sin fin, gracia de Dios. Él me libró, me rescató, Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, hoy puedo ver la salvación. Cuán grande Dios, sublime amor, cuán grande Dios, sublime amor. Él me libró, me rescató, dígale una vez más, Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió, mi Salvador por mí murió.
puedo ver la salvación, hoy puedo ver la salvación. Cuán grande Dios, sublime amor. Una última vez todos. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, hoy puedo ver la salvación. Cuán grande Dios, sublime amor. Cuán grande Dios, cuán grande Dios, sublime amor. Con su voz, cuán grande Dios, cuán grande Dios, sublime amor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en esta tarde. Que nunca olvidemos, Señor, que tú tienes un plan divino en el sufrimiento, pero cuando estamos, Señor, bajo la cobertura tuya, bajo el abrigo tuyo, Señor. Porque a veces vienen sufrimientos, pero por causa de nuestra desobediencia, por no someternos, Señor, no tanto a tus mandamientos, sino a la gracia divina tuya, Señor, a la soberanía tuya, Señor. Te damos todo el honor y la gloria, y que sea este momento que vamos a pasar compartiendo los alimentos, partiendo esa piñata hermosa con los niños, Señor, disfrutando este momento, Señor, en tu presencia. Que tu Espíritu Santo purifique y bendiga, Señor, esos alimentos, esos dulces, todo, Señor, que sea para tu gloria. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dele palmas fuerte al Señor. Amén y amén. Vamos a poner las mesas y las sillas.